El nombre del título que va a desarrollar Adrián es Museos, Espacios en Construcción, Regiones, Links, la experiencia de las ediciones cartoneras colectivas en la ciudad de Chivilcoy. Bueno, Adrián, te damos la palabra. Gracias. Lo escuchaba un poco Andrés recién. Yo no preparé tanto el futuro de los museos como un caso, que es el caso de uno de los casos de los tantos que hemos desarrollado en los últimos 5 años en una localidad de Chivilcoy. Estamos a 170 kilómetros de Buenos Aires. Y uno de los ejes, o quizás desde 2015, que asumimos en la gestión de la Secretaría de Cultura y Educación, nuestra preocupación era, cómo reconsiderar los dos museos que tenemos. Tenemos un museo de artes plásticas moderno y un complejo histórico, Adelina de Mati de Alaye, y una tercera sección que es el Parque Cielos del Sur, que está dedicado a la divulgación astronómica. Y sobre todo el tema de reconsiderar, de refundar algunas de las funciones que tenía el museo, sobre todo el Museo Pompeo Bobbio, de Artes Plásticas. Y la experiencia, o sea, es como que la Secretaría de Cultura tenemos tres ejes grandes, que son los más importantes de la política cultural local, por lo menos desde el Estado municipal, que son las ediciones cartoneras colectivas, la Noche de los Museos, y yo lo escuchaba a Andrés recién. Bueno, en la Noche de los Museos también abrimos dos iglesias, o sea que... y finalmente el Chivilcoy Teatrero. Chivilcoy tiene una tradición de teatro, es la capital provincial de teatro, es el primer lugar de la Argentina donde se hizo teatro hablado, que es el famoso caso de los Podestá con la versión de Juan Moreira, en 1886. Y entonces hablaba de la idea de construir un museo con criterio amplio. Entonces, desde su inicio empezamos a trabajar como museo, como editorial, como centro cultural, como plataforma para espectáculos que trascendieran las artes plásticas, como fotogalería, que ya la tenemos. La fotogalería tiene 31 años. La fotogalería 22 es una de las pocas fotogalerías que se sostienen en la provincia de Buenos Aires. La dirige Daniel Muchú. Y bueno, hacemos de lecturas de libros hemos organizado de lecturas de libros hasta performance el año pasado con el tema de, por ejemplo, mapping láser con Oesterheld y los 100 años de nacimiento de Héctor Germán Oesterheld. Y entonces, un poco a manera también acá atrás tengo Eva Perón vuelve y destruye a la Pepsi Cola de Washington Cucurto, que es, entonces, o sea, trabajamos durante un tiempo largo, se habló de giro postcolonial en las artes. Bueno, de alguna manera u otra hicimos ingresar parte del giro postcolonial de la dispositividad material de las ediciones cartoneras latinoamericanas al museo. Todos sabemos que las cartoneras nacieron con la crisis del 2001, Fernanda Laguna, Barilaro, Cucurto, y toda la expresión ese márgenes ingresando a la representación, diría Stuart Hall. O sea, toda esa idea de que, hay formas textuales que ingresaron a un soporte distinto que tiene que ver con la recolección de las calles. Sin cadena propia de distribución, casi no publican ADN, no se pagan derechos de autor, los libros son donados por los autores, con algunas distancias, porque hay algunas editoriales cartoneras cuyos catálogos fueron también casi, ¿cómo les puedo decir?, tomados por literatura mainstream de alguna manera. Y nosotros, de alguna forma, empezamos a convocar para los 24 de marzo, hasta ahora hicimos 4 ediciones cartoneras, son 5 con una que nos quedó pendiente porque nos quedó interrumpida por el tema de la pandemia, que justo el día que se declaró la cuarentena íbamos a hacerla, que era la 5ª edición cartonera, 24 de marzo, por la memoria y la verdad de la justicia, y una edición que hicimos en el complejo histórico por el tema del 22 de octubre, que es el día de fundación de Chivilcoy.
Y entonces, bueno, convocamos a poetas, a escritores, a talleres literarios, que en Chivilcoy hay bastantes, hay siete talleres literarios. Entonces, ¿qué sucede? Hemos generado una plataforma de escritores y de literatura que gira alrededor también de las ediciones cartoneras colectivas que hacemos en el Museo de Artes Plásticas. Compramos el cartón a los cartoneros o a las empresas que nos dan, imprimimos los interiores, el costo de una tirada de hoy de una tirada de 1.000 son 6.000 pesos. Cortamos el cartón con los empleados de la Secretaría de Cultura y Educación y a veces nos ayudan los miembros del Chivilcoy Teatrero, de las 7, 8 compañías teatrales independientes que tenemos. Y convocamos a artistas que nos pinten 50, 100 tapas. Esas ediciones son ediciones especiales que vendemos al final en librerías en función de recolectar dinero para los cartoneros que no vendieron el cartón. Y convocamos a profesores a trabajar en todos los niveles. Trabajamos desde el jardín infante hasta los chicos que están estudiando y profesores que están trabajando en la Universidad de Luján o en el Centro Universitario de Chivilcoy, la UBA, ciclo básico, por ejemplo. Para trabajar en clases, el tema que elegimos con el disparador este año era un verso de Juan y Vignosi, El corazón sabe que no hay olvido ni ruptura. Convocamos a agrupaciones de artistas, Encuentro por las Artes, que es un grupo de acá de Chivilcoy, y del Oeste Art, que es un grupo también grande. Convocamos a los grupos de teatro a que realicen intervenciones teatrales en el marco de la jornada. Hemos trabajado desde una versión de la Carta a la Junta de Rodolfo Walsh, hasta el Manifiesto Hablo por mi diferencia de Lemebel, hasta Cadáveres de Perlonger, lecturas, en un campo cultural que le decía que cuenta con lo más desarrollado que considero yo del campo local, que sigue siendo el teatro. Invitamos a músicos, o sea, estos son unas jornadas que empiezan a las 9 y 10 de la mañana del viernes, que coincida el viernes de la semana del 24 de marzo, y termina a las 6, 7 de la tarde, 8 de la noche, generalmente se hace un evento gigante con músicos folclóricos o algún músico tropical o algún músico electrónico. Tenemos uno que en este momento se nos fue a Barcelona, que es un genio. Y hacemos cine documental. El anteaño pasamos, hicimos el estreno nacional de un cortometraje que hizo Capusotto con su equipo, con el griego, con Economides y Martín Román, que es la sección económica de la Carta a la Junta de Walsh, se llama La Miseria Planificada. Este año teníamos uno igual, que también desarrollado por el mismo grupo, que tiene que ver con qué sucedió con la casa de Walsh, con unos poemas de María Pía Chiesino que nos quedaron colgados. Bueno, una vez que pintamos las tapas, las dejamos secar. Luego, con el personal de la Secretaría, las pegamos. Y finalmente distribuimos las tiradas que son más o menos. El año pasado pintamos con los chicos 973 tapas. Y vendemos esos ejemplares que le contaba en librerías y colocamos todo lo que tenemos, además del catálogo de la editorial municipal, que tenemos 35 títulos editados. Está todo en formato abierto, en PDF, en las redes de la Secretaría y de la Municipalidad de Chivilcoy. O sea que está. Y lo nuevo, que tiene que ver con que las dos últimas muestras, las dos últimas ediciones también constan de trabajos de artistas plásticos, dibujantes y fotógrafos, con lo cual hacemos una ampliación facsimilar y se transforman en muestras. Entonces son muestras de literatura y de artes plásticas, fotografía local. Este año teníamos 25 artistas plásticos y 25 poetas y escritores que cuentan su experiencia alrededor del disparador ese que les conté. Entonces esas muestras itinerantes después circulan por los colegios y por las distintas delegaciones. Acá tenemos un tema importante, que es que Chivilcoy tiene 10 localidades y es un partido muy grande que es muy disperso, con lo cual la posibilidad de extensión también la hacemos de dos maneras. O llevamos las cartoneras a los clubes de las localidades de campaña,
o a las fiestas de homenaje a la localidad de campaña, o a los colegios que hay en la localidad de campaña, o en los barrios periféricos, y a su vez también muchas veces salimos al territorio con muestras del patrimonio permanente del Museo Pompeo Boggio, o del complejo objetual que disponemos en el complejo histórico. Entonces, desde la primera, o sea, hemos trabajado la primera antología poética que hicimos el 24 de marzo del 2016, son 83, elegimos la sociedad que supimos construir desde el 83 en adelante, con todas las formas textuales posibles, que ubicamos desde las formas más canónicas de la poesía hasta los géneros más periféricos, bastardos, murga, letras de rock, gente que escribe en aymara y guaraní, que es el fenómeno de las nuevas migraciones de los pueblos latinoamericanos actual, gente que todavía escribe en euskera o en italiano, que habla todavía en su lengua materna. Tenemos gente que todavía habla en gaélico, por ejemplo, en San Sebastián. Entonces, tratamos de que no solamente sean una expresión de nuestra literatura canónica, sino que también exprese otras formas, otras voces. Entonces, más o menos como para ir destacando algunas, son ediciones colectivas que realizamos del Estado, en un museo de arte plástico, con participación masiva de alumnos de todos los colegios, públicos y privados, con escritores que pintan tapa con alumnos y docentes, con oficiales de policía. Esa experiencia la contaban en el encuentro que se hace todos los años en la biblioteca de Matucana, en Santiago, que se hace el Encuentro Internacional de Cartoneras que organiza Olga Sotomayor. Fuimos con Cucurto el año pasado y explicamos. Es muy difícil que alguien comprenda que un oficial, en el resto de Latinoamérica, que un oficial de policía pinte tapas con los chicos de los colegios por la memoria y la verdad de la justicia, o por lo menos es un fenómeno bastante exótico. Participan los chicos que están estudiando en la escuela de policía, la jefatura distrital de educación con los inspectores de rama artística, profesores, personal, autoridades, incluidos los 9 profesorados que tenemos en Chivilcoy, sobre todo el profesorado de artes visuales y la escuela de estética, y la empresa municipal de transporte que hace un trabajo importantísimo, porque tenemos un tema que es cómo sale la gente de los campos, cómo sale la gente de los pueblos, de las localidades, del interior del partido, por llamarlo de alguna manera, o de los barrios periféricos. Que son barrios de difícil acceso, inclusive por la propia determinación geográfica que tenemos. Entonces, si una Secretaría de Cultura organiza muestras de artes plásticas, ediciones literarias, ensayos con su editorial, actos conmemorativos relacionados con todos los tipos de fechas posibles que conocemos, que hacemos desde el Estado, concurso de fotografía, concurso literario, programación de obras de teatro, colaboración también con los espectáculos que organizan podemos llamar el sector industrial, comercial del arte, que es un tema también, acercar todas esas formas esas formas que vienen de distintos lugares. Y se planifica, se elabora, qué distintos sectores sociales incorporamos, se detecta, se desarrollan estrategias para eso. Las cartoneras, que nos habla, de las cuales hacemos eje, uno de los ejes más importantes de la gestión cultural que hacemos, son jornadas para la memoria, foros de discusión, encuentros de artistas plásticos, encuentros de fotógrafos, encuentros, peñas musicales, generadores de contenidos de artes plásticas, eventos de artes dramáticos, generadores de contenidos literarios, recitales, generadoras de otros productos. Concluyendo, esta es una mesa que tendría que estar hablando de los museos y del futuro de los museos. Nuestra idea fue desde un principio, nuestra preocupación fundamental fue cómo hacer para que estas instituciones modernas, preguntan en el medio de esto, la tour y la idea de cuándo fuimos modernos. Y Stuart Hall se preguntaba cuándo fue el postcolonial, una pregunta que muchas veces nos hacemos también, ¿cuándo fuimos modernos? Son instituciones que todavía no acabaron su función en sectores sociales enteros que jamás habían ingresado a un museo que está a 10 cuadras de su casa.
Eh, yo me acordaba de ahora que lo veo a Ferran, el tema de un artículo de hace unos años de Guy Rogoff sobre las preguntas sobre el giro, creo que el giro artístico, el giro pedagógico en el arte. Y Rogoff se preguntaba si además de hacer, si los museos, además de la conversación, que es algo absolutamente necesario que tenemos, también se formula además de la unión de gente, decía, si hemos esperado que surgieran de estos lugares formatos y sustancias. Paloma Celis, que vino hace un tiempo, que era la curadora de la Biblioteca de la Universidad de Wisconsin, ahora es la curadora de contenidos latinoamericanos de la Biblioteca de la Universidad de Nueva York, que estuvo hace 2 años, y coincidíamos hacia la manera de que las cartoneras funcionan como la anomalía. Y esa anomalía nos ha permitido que vivir una experiencia sensible, Andrés, que es impagable desde el punto de vista de poder ver a los gauchos que tocan en las peñas, en los campos los fines de semana, pintando tapas con chicos de los colegios privados de la región, y además de que funciona como una anomalía en el sistema editorial, la cartonera, ¿no? Nos da la posibilidad también, en donde no tenemos industria editorial a nivel local, en la región, sino solamente imprentas, también permite el acceso a la edición de voces que no hubiesen podido, y las ediciones que no hubiesen podido ingresar en soporte, por lo menos, y esas ediciones están circulando, y se venden en librerías, y se presentan los libros, y bueno, y son formas también que acceden mañanamente al campo de la literatura por afuera, desde afuera. Entonces, como para ir terminando, además de que me olvidaba de que también tenemos artesanías y platería criolla, etcétera, o muestras sobre el hombre a la luna y Gagarin, que nos dio la embajada rusa el año pasado. Yo quiero insistir en 3 puntos que es como más o menos en las cuales me basé, en 3 ideas, que los museos funcionan como, nosotros lo hacemos trabajar como un link, donde hipervinculamos distintas experiencias del campo cultural local. Son lugares de proyección de políticas culturales hacia el territorio también, o sea, de traducción para el campo universitario. Y finalmente, y el tema no menos importante, o quizás tan importante como los demás o más, que es el tema de los márgenes ingresando a la representación de aquello que le decía Edgar Hall, que nos permite este tipo de experiencia, como diría Andrés. Así que bueno, esto es lo mío.